4 de agosto, 30 años del vil y cobarde asesinato del mártir obrero Rufino Frías. La reforma al Código de Trabajo para robarle los derechos a los trabajadores y dárselo a la patronal. Gobierno de Pérez Valladares y el PRD. No cabe duda que hoy vivimos exactamente lo mismo. Un gobierno de ultraderecha, como lo es el de Mulino y el séquito de corruptos que con él gobiernan, han impuesto las reformas a la seguridad social. La filosofía, la misma. Robarle a los pobres para que los ricos hagan plata con el dinero que es de los asegurados. Es decir, es bajar las pensiones, es subir la edad de jubilación, también disminuir las posibilidades reales de que la gente se pueda jubilar y entregar miseria en concepto de pensión. Eso mismo ocurre, esa filosofía mercantil, vendepatria, ocurre con el tema del canal. Y es que con el tema del canal, los intereses norteamericanos de querer ocupar el canal de Panamá militar y políticamente, y la conducta vendepatria de Mulino, concita toda la represión que se ha desarrollado y desatado contra el pueblo panameño, sus organizaciones, sus dirigentes, como consta con los hechos acaecidos recientemente. Los asesinatos que se han dado de moradores de comunidades, el caso de Bocas del Toro, una niña de 1 año y 8 meses, ahogada en gases lacrimógenos, otros 2 mártires asesinados por bala de perdigones, como consta en la necropsia que se han hecho en Bocas del Toro. Igual a Rufino Frías lo asesina un policía de un disparo en la cabeza en San Miguelito hace 30 años. El mismo método, la misma oligarquía corrupta y vendepatria. Los que quieren robarle a los pobres para hacer negocios y seguir desarrollando sus riquezas. De eso es de lo que se trata. Y ya este pueblo ha despertado en función claramente de enfrentar esa situación, de acabar con esa injusticia, de acabar con la falsa democracia de la que se nos habla, para salir a votar, para escoger al verdugo de turno, como ha ocurrido en las últimas 8 elecciones. Hoy, el conglomerado mediático, las grandes corporaciones de medios, los sicarios de la información al servicio del poder económico, los influencers que paga el gobierno y el poder económico, políticos, empresarios, gremios empresariales, tejen una narrativa de la violencia. La violencia surge de la clase dominante, es decir, de la burguesía, que controla el Estado y tiene instrumentos como José Raúl Mulino para imponer por la fuerza lo que no pueden hacer en el debate político, en el debate ideológico, porque ya el pueblo sabe cuál es la forma de operar de estos clanes mafiosos. ¿Y cuál es la forma de operar? Es utilizar el poder instituido, ejecutivo, legislativo, judicial, utilizar la institucionalidad para el robo y el saqueo de los recursos del pueblo panameño, mientras que el pueblo panameño sigue viviendo en condiciones realmente cada vez más miserables. Esa es nuestra realidad. Y la narrativa de la violencia con la que hoy se despliegan los grandes medios corporativos de comunicación, influencers, sicarios de la información, etc., es que los violentos somos los que defendemos nuestros derechos. La violencia no es del Estado que asesina, reprime, persigue, tortura a la población, a las organizaciones y sus dirigentes. La violencia no es la violencia mediática que siembra odio, mentira, manipulación y engaño, que es lo que hacen estas corporaciones de medios de comunicación y sus sicarios de la información que el país conoce. Por eso es que el pueblo en el 2022-23 dice los medios están vendidos, y están vendidos. No es mentira, esa es una realidad que ya el pueblo despertó en su conciencia social. La manipulación, la tergiversación, la mentira, el engaño, el odio, que es lo que tratan de permanentemente, tratan de instalar en la psique colectiva del pueblo, para que el pueblo deje de pensar que el opresor
es quien lo reprime, quien lo mata y quien lo oprime. También hay violencia económica. Cuando las personas no tienen trabajo, no tienen cómo materializar la comida, no tienen las cosas básicas y fundamentales, eso también es una violencia institucional. Cuando una oligarca manda al pueblo, por ejemplo, a buscar agua al río para que tome. O cuando se indica cómo desde el Poder Ejecutivo se desarrollan procesos judiciales con un empleado nombrado como procurador de la nación para perseguir políticamente a los dirigentes, abrir procesos amarillos, los lofer, conocidos en toda América Latina, en la que se inventan procesos para judicializar, por un lado, la protesta social y meter preso a los dirigentes, como ocurre en el caso de Jaime Caballero, que está en una celda de máxima seguridad en el pabellón C de la Mega Joya, donde solo pueden ir según las normas legales en Panamá los que están condenados. Él está siendo investigado en estos momentos. Otra violación flagrante de los derechos humanos y de los derechos que tienen los ciudadanos en el país. Así como agarrar un expediente que estaba prácticamente archivado, activarlo para perseguir, como lo hace Mulino, contra los dirigentes de Sucre. Caso de Genaro López, que está con medida cautelar en su casa. Caso del compañero Erasmo Cerrú, que está en la Embajada de Nicaragua, que se ha solicitado salvoconducto y hasta ahora no se pronuncia el gobierno. Y en mi caso, que he tenido que salir al exilio. Obviamente, todos estos casos son una persecución política clara y la narrativa obvia que presentan las grandes corporaciones de medios es querer decirle al pueblo que los violentos somos nosotros. Que la violencia está en que si usted cierra una calle para defender su derecho, usted es violento. No el que lo obligó a cerrar las calles para que usted defienda su derecho, ese no es el violento. El violento es el que cierra la calle para exigir su derecho, para defender. ¿Dónde se hacen las luchas? Ejemplo, Panamá. ¿Cómo derrotamos el contrato minero? Fue en las calles. ¿Dónde se desarrolló el 9 de enero? En las calles. ¿Dónde libramos la lucha contra la reforma del Código de Trabajo de Pérez Valladares? En las calles. Contra la privatización del IDAN, en las calles. Para recuperar la segunda partida del 13º mes, en las calles. Para defendernos contra la especulación de los empresarios en el precio del alimento, combustible, electricidad, en los precios de los medicamentos. Hemos salido a la calle. A la calle sale el pueblo por agua, por educación, por vivienda, por salud, y eso pretenden arrancárnoslos para que nadie pueda decir nada. En las calles este pueblo ha defendido la soberanía nacional. 12 de diciembre de 1947, por ejemplo, los hechos acaecidos con la siembra de bandera del año 58 y 59, el 9 de enero del 64, los pueblos luchan en las calles. Están tratando de derrotarnos en la idea de que las calles no son donde nos liberamos. En las calles nos liberamos. Es en las calles donde hemos alcanzado las más grandes conquistas nacionales e internacionales. Es decir, es la lucha de los pueblos los que logran esas conquistas. La democracia no es la democracia burguesa que nos dicen los partidos tradicionales, las élites, quienes gobiernan como Mulino, no, esa es la democracia de los ricos para saquear a los pobres. Nosotros hablamos de democracia real, de democracia participativa, donde el pueblo elige y revoca mandato, donde el pueblo tiene la última palabra. Esa es la democracia que nosotros aspiramos. La democracia en la que el pueblo no es sometido por quien gobierna, sino que quien gobierna debe hacerlo obedeciendo al pueblo, obedeciendo lo que el pueblo aspira y anhela, no a las élites económicas, como declara una y otra vez Mulino que su gobierno es empresa privada. Desgraciadamente, con los votos de Martinelli, no tuyos, de Martinelli llegaste a la presidencia, porque tú no hubieras sacado absolutamente nada. Y desgraciadamente, engañando una vez más al pueblo, ahora abusas del poder. Y esa es nuestra realidad.
Otro elemento que está en la narrativa de las grandes corporaciones de medios es que ahora ellos dicen cómo es que es el sindicalismo. Lo dice la Cámara de Comercio, la CAPAC, el CONET, el Sindicato de Industriales, lo dice la salvaje ministra del Trabajo, lo dice Mulino, los voceros de los partidos políticos tradicionales. Ellos ahora quieren decirnos a los trabajadores cómo es que debemos hacer sindicalismo. Pues no. El sindicalismo es una herramienta que tienen los trabajadores del mundo para definir democráticamente el carácter de su organización. Y el carácter de su organización es clasista. ¿Por qué es clasista? Porque surge como una herramienta de defensa de los derechos de la clase trabajadora. Y ese clasismo nos lleva al hacerlo práctica, a defender posiciones, a defender nuestros intereses, a conquistar, a arrancarle a la patronal parte de nuestros derechos. Es lo que ha hecho Suntra. El hecho de que Suntra sea una organización que no domina los partidos políticos de derecha corruptos que existen en Panamá, que no dominan los gobiernos, que no dominan los empresarios, que no domina más que los propios obreros de la construcción, que no solo somos capaces de autofinanciarnos, por eso el cierre de las cuentas, por eso la persecución contra el sindicato y su finanza, cierran la cooperativa, un ente y lo hacen de forma de facto, de hecho, porque no de derecho cierran la cooperativa, lo hacen de hecho, porque están utilizando el poder, como dijo Mulino, para minimizar a Suntra. No porque haya ilegalidad, ni estafa, ni lavado de dinero. Ese es el lawfare, eso es la mentira jurídica para tratar de hacer creer al pueblo de que se trataba de que se estaban haciendo malos usos de los fondos. Todo eso es falso. Y si los jueces no los controla Mulino, entonces deben restituir el derecho. Hasta ahora nos han tocado dos de garantía, totalmente entregado, mente policíaca, vinculado, sin moral, sin ética. Por eso Caballero está en la celda, por eso Genaro está en su casa con un aparato en la pierna que cuando ellos quieren lo abren para escuchar lo que se habla. Y por eso órdenes de aprehensión, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren hacer creer que esa narrativa es la correcta. Pero ya el pueblo lo sabe. Aquí hay una persecución vulgar, descarada, politiquera, dictatorial de Mulino. Todos sabemos eso y lo comprendemos. Entonces ellos no son los que nos van a decir a nosotros cómo hacer sindicalismo. Por un lado. Con relación al término de sindicato único. El sindicato único es un concepto. Y es como nació el sindicalismo, con la unidad de los trabajadores. Y el concepto de sindicalismo único no es solo de nosotros los obreros de la construcción en Panamá. Es un concepto mundial. Ejemplo, en Uruguay existe el SUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción. Y así existen otros sindicatos por rama industrial. Ellos tienen una sola central obrera. También, porque es la decisión y la voluntad de los trabajadores de que así debe ser. Porque eso nos permite mayor unidad, mayor fortaleza para la lucha y la pelea. Igual ocurre en Argentina, con WOCRA. Igual ocurre en Europa. En Europa hay conceptos de sindicalismo único en Inglaterra, Países Bajos y otros, donde un sindicato no solo está por rama industrial, sino que es capaz de abarcar las distintas ramas industriales. Eso también es parte del concepto. Ahora quieren hacer ver y demonizar en la narrativa los medios de comunicación y sus sicarios de la información